Ya hemos avanzado bastante en la serie Estructura del euskera. Hemos visto el presente habitual, el imperfecto, el futuro, verbos transitivos e intransitivos, pero no hemos visto las oraciones negativas hasta ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo funciona el orden de la frase para entenderlas. Te recomiendo que veas el vídeo sobre el orden de la oración en euskera antes de ver este. Te podría haber puesto las oraciones negativas en un vídeo anterior. Toma, las negativas en euskera se hacen así, pero no podrías entender por qué, o yo explicártelo. Esta serie es para entender la estructura del euskera, no para memorizar, así que aprovechemos lo que ya sabemos y veamos las oraciones negativas. De forma similar al castellano, en euskera se marca la negación añadiendo el adverbio ez, que significa no. Ahora bien, este adverbio tiene una peculiaridad. Se convierte en el elemento inquirido o galdegaia de la oración. Como consecuencia, el galdegai de la oración afirmativa queda relegado a un segundo plano, al comentario, y se coloca después del verbo. Veamos un ejemplo. Etxera doa. Va a casa. En este caso el galdegai es etxera, ya que es el elemento anterior al verbo. Colocando el adverbio ez, este se adueña de la oración y se hace galdegaia, relegando etxera al comentario, después del verbo. Ez doa etxera. No va a casa. Esta oración es sencilla, ya que solo tiene un elemento. Vamos a ver otro ejemplo. Mikel etxera doa. Mikel va a casa. En esta oración, Mikel constituye el tema, información que nos sitúa en el contexto, mientras que etxera sigue siendo galdegaia. Al añadir ez, igual que antes, le roba el sitio al galdegai afirmativo para ponerse él, y lo relega al comentario. Mikel ez doa etxera. Mikel no va a casa. Es decir, el tema, lo que va antes del galdegai, se mantiene igual que en la afirmativa. Pero estos ejemplos tienen todos verbos sintéticos. Si se utilizan verbos con auxiliar como etorri naiz o egin dut, hay que tener un poco más de cuidado, ya que hay que separar el auxiliar del verbo principal. Por ejemplo, la frase afirmativa etxera etorri naiz, he venido a casa, al convertirla en negativa se vuelve ez naiz etxera etorri, no he venido a casa. El adverbio ez se coloca en posición de galdegai y se lleva lo auxiliar consigo. El comentario se coloca entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Ahora vamos a ver la diferencia entre estas dos oraciones. Mikel gaur ez da lanera etorriko, Mikel ez da gaur lanera etorriko. Ambas significan Mikel no vendrá hoy al trabajo, pero en la primera el tema es Mikel gaur y el comentario lanera, mientras que en la segunda el tema es Mikel y el comentario gaur lanera. En la primera se hace énfasis únicamente en al trabajo, mientras que en la segunda hacemos énfasis además en hoy. Podríamos hablar de dos tipos de galdegai. El galdegai sintáctico, la palabra ez, que coge el papel de galdegai dentro de la oración, y el galdegai semántico, el elemento sobre el que realmente se hace énfasis, correspondiente al galdegai de la oración afirmativa y que se coloca después del auxiliar o verbo sintético. Por ejemplo, en la frase Mikel ez da lanera etorriko, el galdegai sintáctico es ez, porque va antes del auxiliar, pero el semántico, lo que lleva el significado de galdegai real, digamos, es lanera, y su frase afirmativa correspondiente sería Mikel lanera etorriko da. Voy a abrir un paréntesis. Por lo que veo en la literatura, hay cierto debate lingüístico en cuanto a qué se considera galdegai en una oración negativa. Por ejemplo, en la frase Mikel ez da gaur lanera etorriko, hay gente que dice que el galdegai es Mikel mientras que gaur es el ukagai, lo que se niega. Otros dicen que en vez de gaur es lanera, otros que gaur o lanera son galdegai y no hablan de ukagai, pero por no liarla mucho y simplificar, vamos a olvidarnos del ukagai y a decir que el galdegai se encuentra en el espacio entre el auxiliar y el verbo principal. Si es el elemento que va justo después del auxiliar o el que va justo antes del verbo principal, dependerá del contexto. Cierro paréntesis. Cuidado con el énfasis en las oraciones negativas. Mikel ez da etorri no es igual que ez da Mikel etorri. La primera oración nos dice que Mikel no ha llegado y la segunda que quien ha llegado no es Mikel. Mikel ez da etorri, Mikel no ha venido, ez da Mikel etorri, no ha venido Mikel. Antes de seguir, tenemos que hablar un poco de pronunciación. Si has visto el vídeo Cómo leer en euskera, ya sabrás de qué hablo. En la mayoría de casos, después de la partícula ez habrá un verbo conjugado. Esta construcción es tan común que cambia un poco la fonética de ese verbo. Para empezar, los verbos que empiezan por los sonidos ba, da y ga se vuelven sordos y se pronuncian pa, ta y ka. Ezpada,
está, escará. En los verbos que empiezan por Z, esta se pronuncia como una TZ. Echará. Y en los verbos que empiezan por NL o H, se puede omitir la Z de ez. Enagó, eluqué, eaiz. Después de este impasse, sigamos con la negación. Si os acordáis cuando hablábamos del orden de la frase, comentábamos que cuando el galdegai era muy largo, podíamos echar el verbo al principio de la frase para que no se perdiera su significado, lo que llamábamos atzera carga o carga trasera. En las oraciones negativas podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, en la siguiente oración. Medikuak ez ditu pasaden asteko pazienteen odola analisien emaitza guztiak behar bezala aztertu. El médico no ha analizado como es debido todos los resultados de los análisis de sangre de los pacientes de la semana pasada. Cuando llegamos al verbo ya se nos ha olvidado de qué estamos hablando. Así que en estos casos no hay problema en acercar el verbo final al auxiliar y mandar el comentario o parte de él al final de la oración. Medikuak ez ditu behar bezala aztertu pasaden asteko pazienteen odol analisien emaitza guztiak. Y no podemos hablar de oraciones negativas en euskera sin hablar del partitivo. Los que sepáis francés tenéis algo de ventaja, ya que es equivalente al determinante de. Se forma añadiendo rik a un sintagma nominal indeterminado. Es una marca que se le añade a un sustantivo y que indica ningún en negativas o algún en interrogativas. Por ejemplo, ez dut etxea ikusi, no he visto la casa, ez dut etxerik ikusi. No he visto ninguna casa. Je n'ai pas vu de maison. Esta partícula en euskera se utiliza principalmente en negativas, interrogativas o condicionales. Para decir en euskera la oración afirmativa j'ai vu des maisons, he visto casas, hay que usar el plural normal, etxeak ikusi ditut, o lo clarificaríamos usando algún determinante como batzuk, etxe batzuk ikusi ditut, he visto algunas casas. También tenemos que hablar de los modales. En estos casos, toda la perífrasis modal más verbo principal se trata como el verbo principal y se coloca después del comentario. Ez dugu ikastetxera joan nahi. No queremos ir al colegio. Aitorrek ez du inprimakia bete behar. Aitor no tiene que rellenar el formulario. Pero hay una excepción. El verbo modal ahal tiene una forma negativa, ezin, que significa no poder. Se coloca en el mismo lugar que lo haría el adverbio ez. Maitanek ezin du esnea edan. Maitane no puede beber leche. Y nada, para terminar vamos a hablar de ese no que ponemos al final de una frase como si fuera una pregunta. Vienes hoy al cine, ¿no? Ese no se traduce como está, que es una contracción de ez y da. Como he comentado antes, la D se pronuncia como una T cuando va después de ez. Gaur zineman azatoz, ¿está? Y poco más. Aprovecha estos conocimientos para hacer más frases en euskera y déjame todas tus dudas en los comentarios. Hurrengora arte.